Bueno, ahora sí, ¿no? Creo que se escucha mi voz. Si en algún momento se cortara la parte de la voz o hubiera algún problema en lo que corresponde la señal, me escriben, estoy con dos dispositivos, un mensajito y así vemos y arreglamos lo más antes posible todo ese detalle, ¿no? Bueno, muy bien, buenas noches una vez más. Ya Eric les comenzaba, ¿no? Les explicaba un poco que este no es el primer curso que lo hacemos. Ya, ¿no? Muchos lo hemos vivido pasando la pandemia y, ¿no? Todo era de manera virtual y muchas cosas que teníamos que aprender a distancia. Y uno de los primeros cursos que había comenzado el instituto era esto, ¿no? Las técnicas inyectables. Y eso se ha hecho, en fin, porque muchas personas, si ustedes lo han visto, estaban metidas en su casa, enfermas con COVID u otras enfermedades. No había el apoyo médico o apoyo de salud de parte de enfermeras u otro tipo de profesional en el área. Personas que estaban internadas en su casa, por así decirlos, ¿no? Porque no podían salir, obviamente, que necesitaban algún tipo de medicación, ya sea endovenosa, intramuscular, ¿no? Hay pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen alguna dolencia, que tienen que administrarse ciertos medicamentos. Entonces vivíamos un fin de ese tipo de problemas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Viendo esa problemática que había en nuestra sociedad, decidimos hacer este tipo de cursos. En un principio no era el fin de ir generalmente a personal del área de la salud, sino son a personal en general como tal, para que uno tenga el perder el miedo ante estos procedimientos que se hacen, tengan más confianza para poder realizarlos, y aquellas personas que obviamente están en el área de la salud, ¿no? Se les haga más práctico y más fácil adentrarse en este campo, ¿no? Entonces, comenzamos. Yo soy el doctor Juan, y parte de mi currículum, que está también en la pantalla como tal. Actualmente, y la fecha es 2025, disculpen, y actualmente estoy cursando mi último año de la especialidad de otorrino, ¿ya? Entonces, comenzamos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, les voy a estar leyendo también en el mensaje o si nos levantan la mano y así vamos respondiendo, ¿no? O si no, al final de la charla, también cualquier duda me lo dan a conocer, ¿no? Un término que vamos a utilizar mucho en el transcurso de estos 2 días son el término de inyecciones, inyectables, algo así se llama el curso, ¿no? Muchos vemos, hay personas que tienen miedo, pudor ante este tipo de procedimientos, ¿no? Ahí ven en la imagen, pueden ser niños, pueden ser personas adolescentes, incluso personas adultas que tienen temor ante este tipo de procedimientos. Ya sea porque algún momento te han traumado, ¿no? De niño, la clásica, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado que si te portas mal te voy a llevar al médico para que te pinche, ¿no? Y en ese primer concepto ya nos meten un poco de temor ante este tipo de procedimientos. Nosotros lo vemos, particularmente lo veo en personas adultas que aún le tienen miedo a una aguja, ¿no? Porque, como les mencionaba, de niños los trauman. Ahora, si tú no haces este procedimiento, no los realizas, ya sea, puede ser en ti, lo vamos a ver mañana, o en un acompañante, no vas a poder tener la práctica y no vas a poder perder el miedo, ¿no? La parte de la medicina es así, si no practicas, nunca te va a salir. No es simplemente teoría lo que tienes que saber. Ahora, estos procedimientos se van ganando poco a poco. A la primera, perdón el término, lo vas a tardear. A la segunda, lo vas a hacer un poco mejor. A la tercera, ya vas a tener tus mañas. Cuarta, quinta y sexta, el procedimiento va a ser sencillo. Eso es en cualquier cosa que ustedes van a hacer, ¿no? O en cualquier profesión también. Ahora, miren, dentro del área de la salud, las inyecciones consiste en ser un procedimiento traumático. Nosotros estamos haciendo una lesión a nivel de la piel con un instrumento que lo vamos a conocer, que tiene el nombre de jeringa, que esta a la vez tiene su aguja para introducir algo a nivel del cuerpo humano. Ese algo que vamos a introducir en tu cuerpo, en un familiar, en un paciente, tiene dos fines. O bien es curativo, que tú quieres curar una enfermedad, por ejemplo, está con
con fiebre, tú quieres darle metamizol, dexametasona, o bien es preventivo, ¿no? Como en los niños que necesitan utilizar vacunas para que a la larga no sufran de ciertas enfermedades. Ahora miren, este procedimiento a nivel mundial se aproxima a 12 millones y más de veces que se hace. Imagínense en un hospital simplemente, en una persona al día, ¿cuántas veces se le hace este procedimiento, no? Imagínate en todo Bolivia, en toda Sudamérica y en todo el mundo. Miren, cuando me inyectan a mí, ¿no? A veces odiamos las inyecciones, pero como les dije, tenemos que aprender a perder ese miedo y ponernos duros, fuertes para evitar eh, hacer mal este tipo de procedimientos. Me gusta siempre mostrar estas imágenes y siempre cuando he dado alguna charla en alguno que otro igual lugar, nadie tiene la receta perfecta, ¿no? Imagínese este personaje, en este caso un panadero, fuera él o cualquier otra profesión, a la primera que va aprendiendo, siempre va a ir tropezando, ¿no? Primero va a tener varios ingredientes, va a decir, puedo hacer esto, puedo introducir más esto, ¿qué tal si me sale con esto? Y poco a poco va ganando experiencia, va ganando habilidades. Lo mismo pasa con este tipo de procedimientos. Cuando tú haces una inyección, pones una vía o algún tipo de ellos, a la primera, como te digo, te van a enseñar así, pero tú puedes decir, no, yo he visto de esta manera, también me han contado de esta manera, y así tú vas obteniendo más información y vas buscando tu propio método, tu propio procedimiento, y eso lo vas a afinar y te va a salir bien al final, ¿no? Pero obviamente tienes que tener las bases, ¿no? Y las bases se dan generalmente en este tipo de cursos. Ahora, vean, miren, lo que nosotros, y les mencionaba, al ser un procedimiento traumático, lo que vamos a dañar es la piel. ¿Qué características tiene la piel? Miren, es el mayor órgano del cuerpo humano, obviamente te tapiza todo el cuerpo, ocupa 2 metros cuadrados aproximadamente. Dentro de sus funciones, tiene una función de barrera protectora, ¿ya? Porque aísla los órganos que tienes por dentro con el medio externo. Entonces, cuando tú estás haciendo un procedimiento, sea vía intramuscular, subcutánea, estás introduciendo una aguja y estás lesionando la piel, estás afectando esta primera barrera protectora y eso es muy importante. Y hemos visto casos que al hacer una mala técnica se ha dado procedimientos de abscesos, colecciones, que han ido a a internarse al hospital. La piel como tal protege y contribuye a mantener las estructuras dentro del cuerpo humano, actúa como un sistema de comunicación sensorial, obviamente, ¿no? Cuando alguien te pega, lo primero que haces es acariciarte la piel, ¿no? Para disminuir el dolor, y eso es algo fisiológico. Interviene en la regulación de la temperatura corporal y el balance hídrico dentro de sus funciones. Miren, ¿cuáles son las capas que presenta la piel? Y esto a veces algunos ya lo deben conocer en la parte de histología. La parte más externa de la piel llega a corresponder la epidermis, ese epitelio plano, estratificado que se va descamando a cada rato, ¿no? La epidermis como tal tiene un promedio de cambio de 21 días, o sea, la piel que te acarició tu enamorado hoy, pasado 21, 22, 3 días, ya no va a haber rastro de eso. Por debajo de la epidermis tenemos otra capa que llega a corresponder la dermis. ¿Y cuál es la característica de la dermis como tal? Es acá donde se encuentran el sistema nervioso, la sensación que nosotros vamos a tener, ya sea de calor, frío, temperatura y todo ello, se encuentra en la dermis. Por debajo de la dermis tenemos la hipodermis, ¿no? Que también se denomina tejido celular subcutáneo, ¿ya? Tejido celular subcutáneo, que en palabras sencillas llega a corresponder el tejido graso que tenemos, ¿no? No es lo mismo la hipodermis en el abdomen que en las manos, que en los muslos, que en la cara. Ahí va a haber diferencia como tal. Por debajo de la hipodermis tenemos al tejido muscular, obviamente el plano muscular, y más por debajo del músculo tenemos ya sea un órgano, ya sea huesos, ¿no? Ahí estamos, ahí viendo parte del antebrazo con las venas y las 3 capas, y las 4 capas como tal. Veamos una vez más, miren, ahí estamos viendo la epidermis, la dermis, la hipodermis, que corresponde al tejido celular subcutáneo, y por debajo encontramos el plano muscular o también llamado plano óseo.
Ya les decía, cuando nosotros hacemos un procedimiento de estas técnicas de inyectables, estamos o bien previniendo o estamos curando, pero nunca, nunca, nunca vamos a causar daño. Ese no es el fin. El fin no es causar daño inyectándole a alguien alguna que otro medicamento, alguna otra que otra sustancia. No debemos perjudicar al receptor. Hacer una buena técnica es lo que debemos hacer, ¿no? No debemos exponer a ningún riesgo, tanto para el operador como para el que va a recibir ese tipo de inyectables. No debemos de generar ningún desecho peligroso. Si bien nos puede salir la técnica bien, pero tal vez el medicamento es corrosivo o tiene algo en particular que debemos saber eliminarlo donde corresponde, ¿no? Ahora como tal, vean, tenemos diferentes vías a las cuales nosotros lo llamamos, y lo vamos a practicar mañana, las vías parenterales. ¿Cuáles son estas vías parentelares? Y esto va en relación a las capas de la piel que les mencionaba. Se recuerdan, ¿no? Teníamos la epidermis, la dermis, la hipodermis y el tejido celular, ¿no? Ahora, en relación a cada una de esas capas, nosotros vamos a llegar con nuestra jeringa. Si vamos a ir a la dermis, vamos a tener la vía intradérmica. Si vamos a llegar a un vaso sanguíneo que puede estar en cualquiera de esas capas, vamos a llegar a la vía intravenosa. Si vamos a llegar al tejido celular subcutáneo, vamos a tener la vía subcutánea. Y si tenemos que llegar al músculo, tenemos a la vía intramuscular. Ahí estamos viendo en resumen, si es que vamos a llegar a diferentes capas que nosotros sabemos a nivel de la piel, miren que el ángulo y la forma de la jeringa va cambiando. Por ejemplo, si vamos a llegar a la epidermis o la dermis, tenemos que llegar con un ángulo de 10 grados. A la vía endovenosa, la angulación de la jeringa va a tener un aproximado de 25. A la vía subcutánea, un aproximado de 45, y a la vía intramuscular, un aproximado de 90 grados, ¿no? Y ahora, les voy a agrandar la pantalla. Miren, ¿para qué me sirven todas estas vías? Por ejemplo, la vía intramuscular me ayuda mucho para vacunas, analgésicos, antiinflamatorios. Cabe mencionar que esta es una de las vías más utilizadas, ¿no? ¿A quién de nosotros no le han puesto un medicamento intramuscular, un diclofenac, un complejo B ahí en las nalguitas o en el antebrazo, ¿no? Aquellos que se han hecho vacunar contra la influenza, ¿no? Les pusieron la vacuna como tal a nivel del antebrazo, ¿no? Es una de las vías más utilizadas. Luego tenemos la vía subcutánea, que se utiliza generalmente en algún paciente que tiene algún tipo de enfermedad, puede ser diabético o pacientes con problemas de la coagulación, y en ese caso se introduce heparinas, insulinas. Tenemos la vía intravenosa, donde se introduce medicamentos ya sea en el sistema venoso, ¿no? Para que haga una acción rápida, de una reacción inmediata. Y tenemos la vía intradérmica, como lo vamos a ver mañana, que nos ayuda generalmente para pruebas de sensibilidad, ¿no? O en algún momento, en el caso del niño, se utiliza para las vacunas. Pero no es la única vía que nosotros tenemos. Por ejemplo, observen, tenemos, y alguna vez han debido ver, diferentes otras vías, ¿no? Obviamente no los vamos a hacer estas porque ya son un poco más específicas. Miren, tenemos la vía rectal. Aquí no le han puesto un supositorio de niño, ¿no? A nivel de la región anal. Tenemos la vía oral, una vía enteral. Tenemos la vía sublingual. Algunos analgésicos se pone de manera sublingual, ¿no? Un ketorolaco, por ejemplo. Tenemos la vía enteral que va directamente al aparato gastrointestinal. Ya hemos visto la vía intravenosa, vía intramuscular, vía subcutánea. Tenemos la vía oftálmica, ¿no? Cuando alguien está con conjuntivitis, se pone algunas gotitas, algunos colurios. Si está con una otitis, infección del oído, una vía ótica. Si en el caso va a llegar a hacerse una anestesia raquídea, por ejemplo, tenemos la vía peridural. O en algunas personas que tienen procesos inflamatorios articulares, tenemos la vía intraarticular. ¿Listo? Entonces, las cuatro que vamos a ver mañana son las principales, pero tienen que conocer que hay diferentes vías para otro tipo de medicamentos. Ante cualquier procedimiento que ustedes van a hacer, lo primero que debemos tener en cuenta es que hacer un buen lavado de manos. Nosotros tenemos contacto con diferentes sustancias, ¿no? El monedas, dinero, el lápiz, o sea, donde estés vas a tener diferentes contactos y nunca sabes qué microorganismos vas a encontrar ahí.
Y como les decía, cuando tú haces una técnica de inyectables, vas a lesionar la piel, vas a crear un orificio a nivel de la piel para introducir un medicamento. Si no has tenido el recaudo de hacer un lavado de manos o incluso una limpieza con alcohol, puedes estar introduciendo algún microorganismo ajeno y produciendo algún tipo de infección, ¿no? Ahí estamos viendo los pasos que deberías hacer ante un lavado de manos, ¿no? Frotar las palmas, entre dedos, la región del dorso, los puños, el dedo gordo, los nudillos, la parte de la muñeca y luego limpiarte. ¿Listo? ¿Cuáles son los materiales que debes tener? Ahí están los materiales. Por ejemplo, vas a tener el medicamento, puede ser una ampolla, un frasco, también llamados viales, la jeringa, que ya lo van a conocer más a detalle. Tenemos nuestras torunditas de algodoncito empapadas, redonditas. Tenemos alcohol, tenemos una curita o un esparadrapo para poder poner en la herida y un lugar donde eliminar, ¿no? Lo principal. Ya si quieres hacer una técnica más avanzada, la anterior semana vieron, ¿no? La técnica de venoclisis, ya armas tu equipo de venoclisis para introducir un medicamento más específico y en horario. Pero con quien debes familiarizarte ahora, miren, es con la jeringa, ¿no? Y cuando hablamos de la jeringa, tenemos que saber que esa sencilla jeringa tiene partes. Veremos cuáles son las partes más importantes. Déjenme un segundito. Dentro de las partes más importantes, vean, la aguja como tal va a estar cubierta por un capuchón. Esta aguja que ustedes ven en el interior tiene una manera de ojito llamado bisel. Les voy a mostrar enseguida. Este de color verde claro que ustedes ven en la pantalla llega a corresponder el pivote. Este tiene el mecanismo que cuando tú estás ingresando en un vaso sanguíneo, el pivote se llena de sangre y eso te avisa si estás haciendo una vía intramuscular que deberías de modificar tu técnica o si estás haciendo una vía intravenosa, te está indicando que sí estás en un vaso sanguíneo. Tenemos el pistón de hule, esa gomita de color negruzca, tenemos el tubo como tal y el famoso émbolo, ¿no? Que debes empujar posteriormente para que se introduzca el medicamento. Tenemos el apoyo del émbolo para los dedos. Vamos a ver al otro lado. Ahí están viendo la aguja, el pivote, el pistón de hule, el basil transparente que va enumerado, ¿no? En escalas, puede ser 5 ml, 3 ml, 10 ml, 50 ml. Tenemos el anillo de tensión, el apoyo del émbolo y un soporte que en algunas jeringas tiene de manera más amplia. Ahí están viendo, tenemos diferentes tipos de agujas y jeringas. La más grande que van a encontrar, 50 ml, tenemos de 20, de 10, de 5, de 3 ml, ¿no? Ya diferentes tipos de agujas, puede ser 21G, 23G, agujas hipodérmicas, ¿no? Y ahora, generalmente a nosotros nos venden este tipo de agujas, ¿no? Las convencionales, las universales, como alguna vez mencionamos. Pero debemos saber que las agujas también tienen su ciencia, ¿no? Miren, como están viendo en la imagen, las agujas como tal tienen un calibre y tienen una longitud. ¿A qué va todo esto? El calibre es el diámetro que se va de manera interna dentro de las agujas. En palabras más sencillas, hay agujas delgadas, pequeñas, en la manera que usan los pediátricos, hay agujas muy grandes, gruesas, para algún tipo de procedimientos. A eso va el calibre, ¿no? Y tiene el denominativo de la letra G, ¿no? Siendo el 18 el más grande y el 27 el más pequeño. Este es de manera proporcional. La longitud de una aguja va en pulgadas, ¿no? Puede ser media pulgada, una pulgada, pulgada y media. Y eso lo van a ver mañana en sus bolsitas de sus agujas. Ahí indican cuánto es el calibre y cuánto son las pulgadas. ¿Listo? Para hacernos más fácil, miren, ahí están viendo, a las jeringas como tal ya se les ha puesto un color como tal, ¿no? Para que podamos diferenciar cada uno de ellos. Por ejemplo, observen, el de color un poco transparente, ¿no? Tiene un calibre de 27G, ¿no? Y una longitud de 0.42 milímetros, ¿no? Miren el de color rosadito, un calibre de 25,
con una extensión de 0,52 milímetros. Y así las agujas con el diferentes colores que van a encontrar van aumentando de tamaño, ¿no? Y aumentando el número de longitud, hasta tener uno de 14G, que es totalmente grande el calibre, 4 milímetros, imagínense, como una punta de bolígrafo, y el diámetro, la longitud como tal, de 20 hasta 2 milímetros, ¿no? Ahí están viendo en esta pantalla mucho más resumida los colores que vamos a encontrar a nivel de las jeringas, a nivel del pivote. Ahí están viendo el color rosado, ¿no? Que se utiliza generalmente para hidratación a chorros, pacientes hipovolémicos. El color blanco para extracción de muestras de sangre. El amarillo también para extracción de muestras de sangre. El verde, el que les decía que es generalmente el más universal para cualquier procedimiento intramuscular o endovenoso. El negro o gris para inyecciones en niños y los diferentes que tenemos para reacciones intradérmicas o subcutáneas que son un poco más pequeños en relación al calibre. Ahora bien, si tú tienes tu jeringa, que viene obviamente estéril, ¿no? Cuando tú hagas un procedimiento tienes que saber eliminarlo, ¿no? Y como son objetos punzocortantes, tienes que eliminarlos en lugares totalmente rígidos. No puedes eliminarlos al suelo, mucho menos en una bolsa, porque sabemos que va a haber un personal de limpieza y este puede tener contacto con esas agujas e incluso puede pincharse, tal vez contagiarse en algún momento de algún tipo de enfermedad. Algo más que vamos a ver acá, miren, después que tú conoces a tus jeringas, tienes que saber también que vas a tener las ampollas, ¿no? Donde vas a encontrar la sustancia, el medicamento como tal. Y las ampollas como tal, a modo de repasar, vamos a tener esto. Si ustedes ven en la imagen como tal, miren, hay dos tipos de ampollas. Aquellas ampollitas donde tienen una guía, un ojito a manera de perdiz, miren ahí en la pantalla, es el lugar de la ampolla donde se puede quebrar esta ampolla, ¿no? Es una manera de seguridad que tienen como tal. O pueden encontrar ampollas donde van a encontrar una línea a nivel del cuello, donde también te indica que donde puedes hacer presión, se va a romper esta ampolla sin causarte alguna molestia, ¿no? Generalmente ya cuando tienes técnica, los rompes ahí como abrir una cerveza a las ampollas, pero en tus primeros pasos tienes que cuidarte, ya sea con un papel, con la misma bolsa de la jeringa o con tu guardapolvo para poder abrir este tipo de ampollas, como están viendo en la imagen inferior. Una vez que has abierto tu ampolla, a través de tu jeringa, debes empezar a cargar la sustancia o el medicamento, como están viendo ahí en la imagen, succionando el émbolo hacia la región posterior, y verificando, y esto es muy importante, de que tenga la menor cantidad de aire dentro de nuestra jeringa. Les ha de pasar algún momento, ¿no? Aunque le golpees, le sacudas, hay pequeñas burbujas de aire que no salen dentro de la jeringa, ¿no? Pero eso no causa alguna repercusión, no te va a causar alguna molestia o mucho menos te va a causar enfermedad. Esas pequeñas bolitas de oxígeno que van entrando, al tener una cantidad de oxígeno como tal, en tu cuerpo se va a diluir, se va a desaparecer. ¿Listo? O sea, de esa parte no hay que preocuparse, que como ustedes van a ver mañana en la práctica, es lo que más a veces nos da miedo, ¿no? Introducir algún globito con aire dentro de la jeringa. En otros casos puedes tener los frascos, como le llamamos nosotros. A diferencia de la ampolla, vienen de estas presentaciones, ¿no? Con una seguridad un poco más rígida en la parte superior. Entonces, cuando nosotros queremos abrir o sacar la sustancia, vamos a ver que estos frascos o viales tienen en su parte externa como una especie de goma, por el cual nosotros introducimos la jeringa y empezamos a cargar todo el medicamento hacia nuestro tubo como tal, ¿no? Y como están viendo en la imagen, se hace de esa manera. Ahí, miren, vas introduciendo la aguja hacia el nivel del frasco y posteriormente vas cargando la sustancia o el medicamento hasta donde te dijeron. Me gusta mostrar esta imagen que en algún momento, gracias a una de las enfermeras que nos ayudó, nos mostraba también y los comparto. En algún momento que ustedes hayan hecho este procedimiento, si es que han utilizado la misma aguja una o dos veces, y le causas dolor a ese paciente, ¿no? O a ese familiar, y te dicen, no, este no sabe pinchar, no tiene mano, sí tiene mano. También viene
dedicado a esto. Observen, miren, cuando compras una aguja, utilizas una aguja, tiene con una punta totalmente afilada. Vean la imagen, yo les voy a agrandar como tal. Miren, la aguja es totalmente afilada. Cuando ya has utilizado una vez esa aguja, puede ser para cargar un frasco, como les mencionaba hace un momento, un frasco de goma, miren cómo va perdiendo el filo, se va doblando la punta ahí microscópicamente de esa aguja. Si has tenido que cargar, por ejemplo, un antibiótico, ceftriaxona, más agua destilada en diferentes frascos, miren, la aguja la has utilizado 2 veces y ha perdido totalmente su filo. Cuando ya has utilizado más de 4 veces, ¿no? En algún caso pasa que lo utilizas más, miren, totalmente destrozado la punta de la aguja, ¿no? Esto obviamente tú no lo ves, porque esto es algo microscópico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando utilizas más de 2 veces o una vez incluso una aguja? Vas a causar irritación en el lugar de inyección. Le vas a hacer causar dolor, ¿listo? Porque va perdiendo el filo esa aguja. Y el lugar incluso te puede quedar ahí, totalmente hiperémico, eritematoso, doloroso, la zona de punción, ¿listo? Por eso se les aconseja no utilizar la aguja más de una vez. Ahora, si bien repasaremos cada una de las vías, si hasta aquí hubiese alguna duda, me lo escriben nomás al chat para poder eh, responderles. Les voy a ir leyendo mientras vamos avanzando, ¿no? Dentro de las técnicas de inyectables que más se practican y más debemos conocer van estas cuatro. La vía intradérmica, la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía intravenosa. Y eso les decía va en relación a las capas de de la piel. La vía intradérmica va a la dermis, la vía subcutánea, tejido celular subcutáneo, la vía intramuscular va a la región del músculo y la vía intravenosa va a un vaso sanguíneo. Si ustedes ven la imagen del lado derecho de sus pantallas, miren, en relación a las capas de la piel, tú vas a poder acomodar la jeringa. Vía intradérmica a 10 grados, endovenoso 25 grados, aunque esto es la regla, hay excepciones. Subcutáneo 45 grados y la vía intramuscular, miren, tiene que ir perpendicular al eje de la piel, la jeringa, porque tiene que entrar hasta un plano profundo, porque el músculo está en la parte más profunda. ¿Listo? Entonces, en relación a las capas de la piel, se realiza este tipo de procedimientos. Comenzaremos con la primera vía, la vía intradérmica. Observen, la vía intradérmica como tal, al primer lugar que vas a llegar es a nivel de la dermis. Como ustedes ven en la imagen, la dermis no es un lugar, como ven en la pantalla, así de gruesa. Mide entre 0.1 y 0.2 milímetros, es algo delgado la dermis como tal. Y como les mencionaba al principio, la dermis es el lugar donde están las terminaciones nerviosas, ¿entiendes? Entonces es un lugar donde va a causar dolor. Ahora, tú con la puntería que vas a tener y vas a ganar mañana, tienes que llegar a esta región, a la dermis. ¿Listo? Miren, generalmente este tipo de vía se utiliza para pruebas de sensibilidad cutánea, aquellas personas que tienen algún tipo de alergia, sea alergia a los medicamentos, a alimentos o algún ácaro como tal, ¿no? Los alergólogos utilizan mucho este procedimiento, ya sea en el antebrazo o en la espalda. A nivel de la dermis, lo máximo que puedes poner es 0.3 ml, pero por lo general se administra 0.1 ml. Y mañana vamos a ver eso con sus agujas hipodérmicas. La jeringuita que van a traer mañana es la de este tipo, ¿no? Que está calibrado en ml, en 0.1, 0.2, 0.3. Como les mencionaba, lo máximo que vamos a poner, 0.1 ml. Hay jeringas que vienen de 1 como tal incluso. Las agujas como tal tienen un calibre 25-26 y su bisel generalmente es corto, es pequeño. Donde vas a administrar esta vía intradérmica, miren, son estos lugares. Lo más utilizado, y mañana vamos a ver, es la cara anterior del antebrazo. Observen en la imagen, es el lugar donde se aplican muchas sustancias. Hay pruebas como el press de Prick, perdón, donde incluso el inmunólogo, el alergólogo, te introduce 20, 25, hasta 30 sustancias
en la cara anterior del antebrazo para aquellas personas que tienen alergia y no se sabe a qué es la alergia. Puede realizarse a nivel del pecho o en algunos casos que también hemos visto acá en el hospital, en la región de la espalda, en la región de la región posterior del dorso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar mañana? Una jeringa de 1 ml, las jeringas de tuberculina que algunos lo conocen, con un calibre de 25, ¿no? Y un bisel corto, algodón, el alcohol, la solución a administrar dentro de los materiales que le hemos pedido es generalmente lidocaína para que no les duela y los guantes desechables. ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer? Miren, el primer paso es verificar el lugar, hacer la asepsia, limpiar con alcohol esa región, y lo que debemos formar al administrar este tipo de procedimientos es este globito llamado el abón. Vean esta imagen de su pantalla. Lo que ustedes tienen que lograr mañana es formar ese abón. Vean ese globito a nivel de la dermis. Por eso les digo, es la capa más delgadita y la más superficial después de la epidermis, ¿no? Si ven en la imagen, vean cómo está haciendo. La jeringa está yendo casi paralelo a lo que es la cara anterior del antebrazo. En ningún momento esta jeringa se está levantando. Miren, casi está yendo muy, muy paralelo, ¿no? Y la manera de agarrarlo es la que están viendo en la imagen. Me gusta mostrarles en videos cómo se realiza este tipo de procedimientos y lo vamos a ver. Primero se limpia el lugar, miren, se hace tensión en la cara anterior del antebrazo. La jeringa, miren, un ángulo de 10 grados, bien paralelo a la piel, se introduce solo la punta, no se introduce todo, solo la punta y un poco más, casi un cuarto de la aguja, y se va creando el abón. Vean la imagen, no sé si ahí está en la imagen, se logra ver. Miren cómo se crea ese aboncito, ese globito. Una vez que has hecho este procedimiento, no debes limpiar, no debes tocar, porque es una prueba que tú estás haciendo. Si tú lo limpias, lo tocas, ya se ha contaminado y te va a salir un resultado negativo o alterado como tal. Veamos una vez más, le voy a quitar el audio para que no les dañe la audición. Se hace la asepsia de la cara anterior del antebrazo con alcohol, torundita con alcohol. Ahí está nuestra jeringa hipodérmica, ¿no? Calibrada. Se hace tensión en la cara anterior. Y miren, 10 grados paralelo, solo se introduce la puntita y un poco más. Y vean, lo que me interesa es que vean acá, se forma el abón. Va a introducir el 1 ml y vean cómo se forma ese abón. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Esa precisión es lo que ustedes tienen que hacer. Miren ese abón bonito en la cara anterior del antebrazo. Ya tú lo puedes marcar 5 milímetros y un radio de 5 milímetros en el caso que sospeches de una alergia. Y si pasa de ese rango donde has marcado, ese paciente tiene alergia a esa sustancia o a ese medicamento. Vean que es fácil, ¿verdad? O sea, lo ves en teoría, lo ves en video y lo vas a ver en práctica, es algo sencillo, ¿no? Ahí simplemente tienes que tener buena puntería, ¿listo? Vamos con la siguiente vía, la vía subcutánea. Como les mencionaba, está en relación a las capas de la piel. Cuando hablas de vía subcutánea, estás hablando del tejido celular subcutáneo. En otras palabras, la grasita que tienes en tu cuerpo, ¿no? Cambia la dirección de la jeringa. Miren, hace un momento en la vía intradérmica decía 10 grados, pero vean acá, inclinas un poco más tu jeringa, un aproximado de 45 grados para poder introducir con mayor precisión a ese tejido, ¿no? ¿En qué momento utilizas la vía subcutánea? Cuando no está la vía oral posible, ¿no? En pacientes paliativos, que es pacientes que necesitan medicamento casi de por vida, la dosis a administrar 0.5 a 1 ml, también son dosis cortas o dosis pequeñas. ¿Dónde vas a hacer esto? Donde hay lugares donde hay mayor concentración de grasa. Ahí están viendo, tercio medio de los brazos, en a nivel, lo más común es en la región periumbilical, como algunos diabéticos lo hacen con la insulina, en la región dorsal, en la región de los glúteos, en la parte posterior, o en algunos casos como
como en el tercio medio de los muslos. ¿Qué es lo que utilizas? La misma jeringa que has visto hace un momento, la jeringa de insulina de tuberculina, algodón, el antiséptico, la sustancia a administrar y los guantes desechables. ¿Cuáles son los pasos? Veremos. El primer paso, verán, en este caso vamos a tomar la vía periumbilical, se hace la asepsia, agarras con un brazo la región donde hay mayor cantidad de tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, vean, con una angulación de 45 grados, la jeringa se introduce totalmente hasta llegar al tejido celular subcutáneo. Se administra posteriormente el medicamento, se saca la jeringa una vez que ya se introducido todo y se limpia la región donde es administrado, ¿no? A diferencia de la vía intradérmica, donde no deberías tocar el lugar, aquí sí puedes hacer una asepsia de esa región. Veamos ejemplos, van a ver en video. Algunas personas que tienen problemas de la coagulación o personas diabéticas, este procedimiento ya lo saben hacer. Se les enseña una vez y ya lo hacen esto en casa. Vean la zona periumbilical, a 3 centímetros por fuera del ombligo, se hace la asepsia con alcohol. Tenemos nuestra jeringa calibrada, cargada, ¿no? Jeringa de insulina hipodérmica. Se agarra la cantidad de tejido celular subcutáneo, el bisel hacia arriba, siempre el bisel hacia arriba, este ojito que tiene la aguja, un ángulo de 45 grados y ¡pa! Adentro. ¿Listo? Introduce el medicamento, introduce todo. No se imaginen que, no piensen que van a llegar al intestino, está muy lejos del intestino. Retira la jeringa y se limpia el área donde ha inyectado. Vean, otro procedimiento totalmente sencillo, ¿no? En la práctica van a ver que es muy sencillo. Veamos otro ejemplo, ¿no? Porque tenemos que ver y luego practicar nosotros. Ahí están viendo los frascos que les mencionaba hace un momento, ¿no? Uno ya lo sabe preparar, observen. Está todo su instrumental, miren su lugar de desecho, rígido, limpia el frasco con alcohol, a veces se ensucia. Ahí está la jeringa, ¿no? Ya sabe cuál es la cantidad de medicamento a administrarse, a veces la insulina como tal puede ser. Carga la sustancia o el medicamento. Ahí está, miren, en este caso 10, 20 va a empezar a cargar. Mm, En este caso se asegura de que vaya diluyendo bien el medicamento, a veces se concentra. Ahí tiene su doronita con alcohol, miren, agarra la región periumbilical, hace la asepsia del lugar, 45 grados y pan, hasta adentro. Tejido celular subcutáneo tienes que llegar. Introduces todo, no duele este procedimiento, no piensen que es muy doloroso, es el que menos duele, ni lo van a sentir mañana. Introduce todo y listo. Retira, en este caso no ha hecho la asepsia, elimina en un lugar con objetos punzocortantes y todo lo desecha en su respectivo lugar de desecho. ¿Listo? Muy bien. Veamos cómo se hacen a nivel del antebrazo, ¿no? Vean, igual se hace acá, donde hay un lugar donde tú encuentras grasita, 45-90 grados, miren en la angulación, haces presión, introduces toda la aguja,
introduces la sustancia o el medicamento y posteriormente haces la limpieza, ¿no? Si en tu lugar tienes parchecitos, ¿no? Esas curitas, lo puedes poner. En muchos casos no tenemos, ¿no? Carecemos de varias sustancias, cosas o medicamentos, y luego te haces la limpieza de tus manos como tal. Entonces vean que es un procedimiento también no muy complejo, es un procedimiento que se puede realizar, no demanda muchas maniobras, ¿no? Tienes que perder el miedo ante todo para realizar eso, ¿listo? Vamos con la tercera vía, que es una de las vías más utilizadas, que muchos vienen generalmente para aprender esta vía, que es la vía intramuscular. Vean, cuando hablamos de vía intramuscular, tenemos que llegar al plano, obviamente que es el plano muscular, y es un plano profundo, y nuestra dirección de la jeringa cambia, ya no es 45 grados, sino es casi perpendicular, 90 grados. Pero esto no es en todos los pacientes. Por ejemplo, los ancianos a nivel de la región glútea ya no tienen músculo, no es totalmente piel. Entonces ahí puedes cambiar la dirección 70 grados, 45 grados, o sea, la regla no va a ser siempre en todos. Ahora, con esta angulación de 90 grados, te aseguras de que la aguja llegue hasta el plano muscular. Pero antes de hacer esta vía tienes que ver qué tipo de paciente tienes al frente. Miren, no es lo mismo introducir esta vía a un desnutrido que una persona normal o en el peor de los casos a una persona totalmente obesa, ¿no? Que tiene más tejido celular subcutáneo, más tejido graso que tejido muscular. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta vía? Las ventajas como tal tiene una absorción más rápida, ¿no? Que la vía subcutánea. Se administra mayores volúmenes, hace un rato decíamos hasta 0.1, 0.2, 0.3. Se puede administrar cuando el sistema gastrointestinal está alterado, por ejemplo, algunos analgésicos, y se administra al paciente que está enfermo y que no puede cooperar. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene un límite de introducción, solo hasta 5, en el peor de los casos hasta 7 ml. En algún caso, las sustancias que tú vas a administrar puede ser irritante, por ejemplo, el metamizol es doloroso a nivel de la región glútea, ¿no? Si haces una mala técnica, puede producir escaras o abscesos locales. Y si no sabes la anatomía como tal, puedes lastimar el nervio ciático a nivel de la región glútea. ¿Cuáles son los materiales que vas a necesitar? Los viales, los medicamentos. Puede ser la jeringa de 5 ml, 3 ml, 10 ml. Obviamente tus guantes, tus torundas, tu alcoholcito y tu lugar de desecho para las jeringas. Algo que tienes que tener en cuenta y que todos deben tener en cuenta es esto. Y a veces pasa, ¿no? Que estamos apurados, que no tomamos detalle, incluso pueden tener problemas de maneras legales con algunas personas. ¿En qué sentido? Siempre vean y verifiquen qué medicamento les han dicho que administren, ¿no? Verifiquen que sea el medicamento, no solamente decir, ¿a qué ampolla ponerle le pones? ¿No? Verificar que sea el analgésico, verificar que sea el antibiótico y ante todo verificar la fecha de caducidad. A veces compramos, sí, es el diclofenaco que le voy a poner, complejo B o algún antibiótico, pero nos olvidamos de ver la fecha de caducidad y le estamos causando molestias al otro paciente, ¿no? Y al final quien va a resultar culpable vas a ser tú por no verificar todos estos datos. En el caso de que hagamos cargar estos frascos, por ejemplo, ahí estamos viendo los antibióticos que a veces nos causan mucha molestia porque vienen en polvo. Miren, primero se abre la tapa, se abre nuestra jeringa. Estos antibióticos como tal que vienen en polvo tienen una ampollita con agua destilable donde tú tienes que diluir. Miren, ahí estás viendo la ampollita como tal, lo abres como les mencionaba, cargas en tu jeringa tu agüita destilada y lo introduces dentro de tu medicamento, ¿no? En tu antibiótico. Entonces, esta sustancia tiene que disolverse totalmente, tienes que hacer mucho movimiento para que se diluya uniformemente. Una vez que se ha diluido, vuelves a cargar tu jeringuita con ese medicamento, con ese antibiótico, eliminas el exceso de burbujas si es que haya, ¿no?
O en el mejor de los casos, simplemente tienes algo totalmente diluido. Como les mencionaba aquí, a esto quería ir. Miren, tienes este frasco, estás utilizando tu jeringa una vez, dos veces, incluso tres veces para cargar, y eso les mencionaba hace un momento. Cuando mientras más utilices tu jeringa, más se va a perder el filo esa aguja, ¿no? Y le vas a causar, si bien el medicamento no le va a causar dolor, tu jeringa, tu aguja le va a causar dolor en el lugar de la inyección. ¿Dónde administran generalmente la vía intramuscular? Vean, esa es la región glútea, todos conocemos la región glútea, y es lo que más tenemos que aprender, ¿no? Por eso mañana a prestarnos la región glútea entre nosotros para poder inyectarnos. ¿Dónde más vas a inyectar? Brazo, ¿no? Ahí también a nivel del músculo deltoides. En el niño puedes utilizar el muslo. Si en el caso vas a administrar por la vía glútea, tienes que conocer esto y es muy, muy, muy importante. Déjenme. Observen, miren, ahí, dentro de la anatomía de la región glútea como tal, tenemos que tener cuidado en no lastimar este nervio que están viendo ahí, les estoy señalando. Ese es el famoso nervio ciático que sale de la región de la columna como tal, ¿no? Por la región glútea y se va a los miembros inferiores. Este nervio, como ven en la imagen, es un nervio grueso, tienen, y promedio es como un pulgar, ¿no? Tiene ese calibre como tal. Entonces es un nervio totalmente grueso. Y vean el trayecto, ¿no? De dónde está saliendo y hacia dónde está yendo. Entonces, obviamente cuando tú hagas este procedimiento no vas a ver el nervio ciático, sino conociendo esta anatomía tienes que tratar de evitar de tocar y lastimar ese nervio ciático. Y para eso hay diferentes métodos, y el que más nos interesa conocer es el método de los cuadrantes. Ahí te muestro, miren, ¿qué te dice el método de los cuadrantes? Vamos al lado derecho. Te dicen, a este glúteo, en este caso el glúteo derecho, lo divides con dos líneas, una vertical y una horizontal, en cuatro cuadrantes casi iguales, ¿no? Cuadrantes superiores, los que están arriba, cuadrantes inferiores, los que están abajo, los cuadrantes de afuera son los cuadrantes externos y los cuadrantes de adentro son los cuadrantes internos, ¿no? Entonces, donde tú deberías administrar la vía intramuscular es en el cuadrante superior, les estoy mencionando ahí, me señalando, superior externo, ¿listo? Solo así, y vean la imagen, vas a evitar tomar contacto con el nervio ciático. Si ustedes vean ahí, el nervio ciático está en el cuadrante superior interno e inferior interno, ¿listo? Entonces, una de las cuadrantes, una de las técnicas que más se utiliza. Ahí están viendo cuadrante superior externo. Una vez más, la zona de punción, cuadrante superior externo, a nivel del glúteo, como les decía, puedes poner hasta 7 ml, ¿no? Por la región glútea. El paciente puede estar parado, puede estar echado, puede estar recostado, no hay problema, como tú veas conveniente, ¿no? Pero esta vía debe ser evitada en menores de 3 años generalmente, no en niños, porque ellos su anatomía no es como el adulto. En los niños, el nervio ciático está más externamente y puedes chocar, incluso lastimar, y obviamente el niño va a llorar, te va a patear, ¿no? Y un dolor tremendo al nervio ciático. A nivel del brazo, miren, ahí estamos viendo el músculo deltoides. Si vas a administrar este lugar, se dibuja un triángulo con vértice inferior de manera imaginaria y en el medio de ese triángulo se hace la punción. Otra técnica que más, que igual les vamos a mencionar, a nivel del brazo como tal, tú tocas la saliente ósea llamada acromión y a dos traveses de dedos por abajo vuelves a dibujar tu triangulito y justo en el centro es el área donde debes inyectar. Lo malo es que a nivel del brazo como tal no puedes administrar más de 2 ml, ¿no? Es un lugar que no te admite mucho medicamento, ¿no? No vas a administrar complejo B y diclofenaco porque le vas a causar un dolor tremendo a ese paciente. El paciente igual puede estar sentado, puede estar parado, puede estar recostado, no hay problema, ¿no? Mientras esté lo más cómodo posible, se realiza.
Se observan acá, miren, estamos viendo a nivel del muslo, también hay nervios, los nervios femorales que van en el muslo, entonces para evitar tocar esos nervios, ¿cómo tienes que hacer? Les voy a mostrar acá, miren, la teoría nos dice que haces una línea imaginaria que va desde el trocánter mayor, esa saliente ósea que tienes a nivel de la cadera, y esa línea tiene que ir hasta la rótula, hasta tu rodilla. De esa línea que tú has dibujado, trazas un punto central, ¿no? Es un punto medio, y 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por abajo es tu área donde tú puedes hacer este procedimiento de vía intramuscular. Generalmente esta vía se utiliza en niños y te puede administrar en adultos hasta 5 ml de volumen. O sea, es una buena vía, pero no muchos lo utilizan. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento para hacer esta vía? Ya estoy quedando disfónico, perdón. Primero, siempre informen al paciente. Señor, vamos a hacer te voy a inyectar a nivel del glúteo, no te vas a asustar, va a molestar un poco, siempre ganarse la confianza del paciente, ¿no? Obviamente luego te lavas las manos, preparas el medicamento como les mencioné, haces ya sea la técnica de los 9 cuadrantes como tal, en el cuadrante superior externo, justo en el centro, un poco afuera, ya es tu área de inyectar, haces la asepsia, limpias con alcoholcito, agarras con una mano la región glútea para perder un poco de dolor y vas inyectando. ¿Listo? Vamos a ver primero con imágenes y luego con videos. Ya. Ahí está. Vean, ahí estamos viendo un glúteo derecho, observen una nalguita derecha, cuadrantes, miren una línea de así vertical, una línea horizontal, y en el cuadrante superior externo hacemos nuestra técnica. Justo en el centro hacemos la asepsia del lugar, limpiamos con una torundita con alcohol y posteriormente introducimos la jeringa a 90 grados. Vean la imagen, 90 grados. Cuando hemos introducido nuestra jeringa a 90 grados, esto no se les tiene que olvidar. Una vez que has introducido, antes de introducir el medicamento, tienes que jalar el émbolo hacia atrás, como están viendo en la imagen. ¿Por qué haces este procedimiento? ¿Qué tal has tenido mala suerte? Estabas denegando ese día, no querías hacer las cosas, y de paso, miren, has inyectado a través de la vía intramuscular, a nivel del glúteo, justo lo has introducido una sustancia y no has hecho esta manera de flebotaje y has llegado a una vena. Y si la sustancia entra directamente a la vena, le vas a causar una reacción inmediata, que puede ser dolor, temblores, se puede desmayar el paciente, y ahí sí te vas a complicar. Entonces tienes que verificar de que no estés en un vaso sanguíneo y solo, ¿cómo lo identificas? Jalando el émbolo hacia atrás. Si tu pivote se llena de sangre, obviamente te está indicando que estás en un vaso sanguíneo. Lo que tienes que hacer en ese caso es volver a salir con la jeringa, no todo, la mitad nomás, redireccionar la punta y volver a introducir. Y de nuevo hacer el proceso de flebotaje para ver si no estás en un vaso sanguíneo. En el peor de los casos vas a seguir estando en un vaso sanguíneo, entonces tienes que volver a salir hasta la mitad y volver a introducir hacia otro ángulo. ¿Listo? Vamos adelante. Ahí está todo lo que se explicaba. La aguja lo insertas a 90 grados, ¿no? Tienes que ver que no estés en un vaso sanguíneo. Introducirle el medicamento lentamente, no es rápido que vas a introducir, ¿listo? Tienes que hacer el proceso de flebotaje, ¿ya? Y una vez que has administrado el medicamento, eliminar todo en desechos contaminados. En el caso del antebrazo, observen la primera imagen de la izquierda, igual haces la asepsia, 90 grados tu jeringa. Esto va a variar mucho. Ustedes van a ver mañana hay personas flaquitas que tienen brazos muy gruesos. Ahí ya tienes que saber calcular hasta dónde va a ingresar tu aguja, ¿no? Haces el proceso de flebotaje si no estás en un vaso sanguíneo y vas introduciendo lentamente. Y una vez que has introducido, retiras la jeringa y haces limpieza del lugar. Muy bien, vamos a ver con videos. Vean la vía intramuscular. Ahí están los materiales.
Mire, en este caso una persona está acostada de cúbito ventral. O sea, esto puedes hacer igual, ¿no? Si tienes una camilla, lo puedes intentar. Preparas tu jeringa. A veces vienen las agujas separadas en algunos casos. Miren, las de color verde, las universales. Vas preparando, armando tu jeringa. Vas viendo de que funciona bien. Ahí estás tu medicamento, tu vial. Verificas la fecha de que sea el medicamento correcto que vas a poner. Y como ese no tiene una goma de seguridad, lo cargas directamente. Vean la imagen, lo va cargando lentamente. Verificas de que no haya burbujitas. Miren los cuadrantes como lo señala. Cuadrante superior externo, te está señalando ahí. Justo en el centro vas a hacer la asepsia. Torondita con alcohol a limpiar el lugar. Algo que les puede ayudar también, van a ver la imagen y yo igual de manera personal lo hago, presiono con un lugar, el lugar donde inyectar, introduzco a 90 grados, hago flebotaje y voy introduciendo lentamente, pero con una mano, miren, presiono la región glútea para que de alguna manera el dolor se disipe, ¿listo? Vas introduciendo lentamente, no es rápido esto, introduces y van a ver la imagen, va a dar un giro y se va a salir con la jeringa. Giro y sales, ¿listo? Haces un poco de presión y listo, ya has terminado el procedimiento. Veamos otro video. La idea es que ustedes tengan el conocimiento ahora. Ahí está tu jeringa cargada. En el antebrazo van a ver, paciente sentadito, tranquilito, descubierto el antebrazo. Le explicas que le vas a hacer este procedimiento, que va a molestar un poco. Lo que les decía del acromión, 2 traveses de dedo, tu triangulito justo al centro. Haces la asepsia del lugar con alcoholcito, miren, de manera circular de adentro hacia afuera. Lo que les mencionaba, presionas para disipar el dolor, para que se pierda un poco de dolor. 90 grados, introduces. Aquí sí es un poco molestoso, doloroso. Miren, no he introducido todo, ¿ya? Tienes que saber calcular hasta dónde es el plano muscular. Miren, hace el flebotaje y luego introduce lentamente la inyección. En algún caso te puede rebotar el medicamento, no hay problema, le haces presión con la misma torondita y eliminas todas las sustancias y los desechos. Esto es así sencillo, solo que en la región del brazo molesta un poco. ¿Bien? Y vamos con la última vía, la vía intravenosa. Miren, por ejemplo, y ya en su nombre lo indica, es cuando vas a introducir directamente hacia una vena un medicamento. Mañana los que se animen vamos a hacer la vía de toma de muestra sanguínea, que es lo mismo que la vía intravenosa, solo que es un paso al revés, ¿no? Les voy a explicar a detalle. La vía intravenosa es cuando necesitas administrar un medicamento directamente al vaso sanguíneo, o sea, para que haga un efecto rápido. Generalmente se utiliza cuando hay que tienes que hacer un tratamiento inmediato, algo agudo, o cuando el aparato gastrointestinal está alterado. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía? No hay absorción porque vas directamente al vaso sanguíneo, tiene un efecto rápido, puedes administrar 20, 30 ml de algo, se puede ajustar la dosis, pero ¿cuáles son las desventajas? Si no sabes si el paciente es alérgico a algún medicamento, va a haber reacciones adversas que pueden ser fatales, incluso hasta la muerte. No se puede revertir fácil el efecto porque está directamente en la sangre. La administración debe ser lenta y una mala técnica puede producir hematomas, equimosis de esos vasos dañados. ¿Dónde puedes administrar la vía intravenosa? Donde haya venas. Miren, todo el cuerpo tiene venas.
Y aquellas venas que son más superficiales son las más importantes. Por ejemplo, vean, tenemos la vena basílica, la vena cefálica, que está en el dorso de tu mano y antebrazo, ¿no? Donde generalmente todos ponen ahí. En algún momento un paciente quemado de los brazos, puedes buscarla a nivel del antebrazo, miren la vena braquial, vena cefálica, la M venosa, que es la famosa M venosa de los que conocemos, la vena basílica, la cefálica accesoria. Pero imagínense que un paciente está totalmente quemado de los miembros superiores, podemos administrar a nivel del pie. Si ustedes han visto sus pies como tal, hay tantas venas ahí. Tenemos el arco venoso dorsal, las venas de los dedos, o si quieres hacer un procedimiento mucho más avanzado a nivel de las venas femorales, venas popliteas, venas tibiales o venas afenas tanto interna como externa, pero sí es más de especialidad. ¿Cuál es el material requerido? Las jeringas ya son más grandes, con la calibre de 18 Gs, ¿no? Longitud de pulgada y media, algodón, alcohol, solución a administrar, medicamentos, guantes desechables, ligadura y esparadrapo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, vean la imagen. El lugar donde vas a hacer la vía intravenosa tienes que hacer una asepsia meticulosa con alcohol. Si es posible hacerlo 2 o 3 veces, ¿no? Limpiar el lugar, buscar el trayecto de la vena, si la vena está oblicua, transversal, vertical, ¿no? Conocer bien la anatomía, hacer tracción con una mano a esa vena para que no se te mueva, tomar la jeringa e introducir directamente a la vena. Vean la imagen, 25-35 grados hasta 45. Introduces primeramente el bisel y este pivote que les mencionaba, si estás en un vaso sanguíneo, se va a llenar de sangre. ¿Listo? Mucho más si tú jaras el émbolo, se va a llenar más de sangre, pero si no, quiere decir que no estás en un vaso sanguíneo. Luego de saber que estás en un vaso sanguíneo, vas introduciendo lentamente a través del émbolo el medicamento hacia la vía endovenosa. Vamos a ver un video para que ustedes tengan a detalle mucho mejor. Vean cómo va cargando el medicamento. Se asegura de que no haya burbujas de aire. Está bien con los guantes. Le explica al paciente qué procedimiento le va a hacer, qué medicamento va a necesitar. Siempre gánese la confianza. Extiende el antebrazo, busca las venitas. Si en el caso no se ven las venas, puedes seguir extendiendo el antebrazo. Puedes utilizar una ligadura. Hay diferentes tipos de ligadura, hasta el mismo guante te sirve de ligadura, para que estas venas se vayan dilatando. Le dices que haga puño, ya has verificado tu vena, haces la asepsia del lugar, alcoholcito con torunda, vuelves a limpiar, porque vas a entrar obviamente un vaso sanguíneo, tienes que tener todos los cuidados. Vean 25 grados aproximadamente, su vena superficial. Ve el trayecto de la vena, tiene que ir paralelo al trayecto. Introduce lentamente a la vena y vean el pivote se va a llenar de sangre. Se llena el pivote de sangre, observen. Entonces está en un vaso sanguíneo y va introduciendo lentamente el medicamento. Puede quitar la ligadura con un otro brazo, o si hay alguien que te ayude, y vas introduciendo lentamente. Como es un vaso sanguíneo, como les decía, las desventajas son de que si has administrado algo que es alérgico al paciente, tienes que tener mucho cuidado o parar el procedimiento. Una vez que has administrado todo, una torundita haces presión en la venita para que no haya reflujo sanguíneo y lo demás lo eliminas en las sustancias correspondientes. Muy bien. Muchos vamos a estar así. La primera práctica es cosa de locos, ¿no? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Que le ha salido sangre? Que parece que no ha salido el procedimiento, ¿listo? Pero mientras más practiques, mientras más tengas esa confianza, esto se va a hacer sencillo. Y esto pasa en todo lado. Sea en cualquier trabajo, mientras tú no ganes confianza y no practiques, no te va a ir bien, ¿ya? Entonces, para esto hacemos estos cursos. Y como decimos,
La práctica hace al maestro. ¿Listo? Si tuviesen alguna duda, entonces tenemos tiempo para responder. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches a los presentes en la clase virtual. Mi pregunta es la siguiente. En el tema de los niños, tenemos entendido que es dosis adecuada para las vacunas, para diferentes vacunas, por decir la intradérmica, la intravenosa, la intramuscular. Esa aclaración, por favor. Esa es mi duda. Ah, ya. Dentro de los niños, nosotros tenemos el programa ampliado de inmunizaciones, ¿no? El famoso PAI, que ahí nos indica que a cierta edad tú tienes que administrar cierta vacuna y cierta vacuna está en relación a la vía también, ¿no? La primera, la vacuna que todos decidimos es para la BCG, ¿no? La vía intradérmica, que es la única intradérmica porque todas luego son subcutáneas e intramusculares. Y ya eso, ¿no? El programa te da ya los viales ya medidos, o sea, ¿no? Y ahí te dice, tienes que cargar un ml y de esto introduces un ml al niño. ¿Listo? Y ahí te indica. No lo tengo acá, pero sí lo pueden buscar ahorita en internet, el PAI, ahí te dice, ¿no? La BCG cuántos, la pentavalentes cuántos, la RCP, ¿no? Ahora vía oral y subcutánea, ¿no? Y luego la DT, o sea, y la última que nos ponemos, ¿no? Ya no en niños, sino en adultos, la influenza, que es vía intramuscular, ¿no? Pero sí, todos ya vienen calibrados y ahí te indica qué cantidad debes administrar al niño, ¿no? Y por qué vía tienes que administrar, ya sea siempre con el programa ampliado y obviamente ya tú registras eso en su carnet de vacunación del niño, que estás haciendo ese procedimiento y lo sellas, lo registras, todo ello. Muchas gracias, doctor. Y digamos, esta dosis que nos dan, digamos, de las vacunas, ¿es para todo niño, ya sea de bajo peso o así o sea, es en sí, para toda clase de niño? Sí, ¿no? En el peor de los casos, un niño inmunocomprometido, ¿no? Un niño totalmente desnutrido, ya le haces la valoración con el pediatra, ¿no? Y ves los riesgos, beneficios de una vacuna. Hay vacunas de células vivas, inactivadas, ¿no? Hay vacunas que solo son proteínas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, tú ya vas valorando, ¿no? El fin de la vacuna no es hacer mal y daño, ¿no? Es que el mismo cuerpo reconozca esos virus, esas proteínas, y empiece a crear anticuerpos, ¿ya? Para que pueda ese mismo cuerpo defenderse ante otros microorganismos, ya sean los mismos o diferentes, pero ya lo haces una valoración más exhaustiva. Más que todo en niños inmunocomprometidos, muy desnutridos, ya haces, ves riesgo-beneficios, ¿no? Obviamente ya con el pediatra. Gracias, doctor. Listo. No hay por qué. Doctor, buenas noches. Buenas Una noches. consultita. En cuanto a la intramuscular, usted dijo que solamente se puede poner lo que son 7 ml, pero en las penicilinas, eh, o bueno, en la penicilina lo que te pide es que carguemos 10 ml y eso es lo que tenemos que introducir o, o es que hay que rebajar, disminuir lo que es el líquido. Sí, no, muy buena pregunta. Nosotros sabemos que dentro de la medicina, nunca 2 más 2 va a ser 4, ¿no? Dentro del área de salud puede ser 2 más 2 6, 2 más 2 8, y siempre hay excepciones a la regla. Y esto es buena pregunta porque ya hay viales que incluso llegan más de los 7 ml. Y eso, ¿no? Conociendo la anatomía, como les decía a un principio, no vas a hacer de que ese medicamento, por la gran cantidad y por lo espeso que es, por ejemplo, no lo vas a administrar a nivel del antebrazo, mucho menos a nivel del muslo, ¿ya? Obviamente el lugar donde mayormente te va a aceptar, porque es mayor cantidad de músculos que hay, es en la región glútea, puedes administrar. Y en algún momento hay personas que dicen, no, ponémelo lidocaína más, unos 2 ml más. Entonces imagínense a ese antibiótico que lo has cargado,
Ponerle 12 ml de lidocaína, ya estás cargando casi hasta 10, 11, ¿no? Entonces, miren, el lugar donde va a inyectarse, obviamente va a ser la región glútea, puede captarte esa gran cantidad. Obviamente le tienes que mencionar al paciente que bien puede causar molestias, puede causar un poco de entumecimiento, un poco de dolor, pero que luego esto va a pasar con el transcurso de las horas. ¿Listo? O sea, sí se puede administrar, ¿no? Y mezclar muchas más cosas. Gracias, doctor. No hay por qué. En algún momento, se les mencionaba, es un poco difícil valorar y nos ha tocado, digamos, administrar en personas ancianas, ¿no? Ellos ya no tienen la parte muscular glútea como lo tendría un joven, un adulto, ¿no? Y son nalguitas totalmente caídas, lo tocas y es casi hueso. Y ahí valoras, ¿no? El hecho de si vas a administrarle todo. Pero como les decía a un principio, estas vías no son las únicas, ¿no? Hay vías orales, vías endovenosas, ¿no? Incluso algunos se les pone sonda para que vaya directamente al estómago, o sea, si bien estamos viendo estas vías, pero y en algún momento te limitas entonces a buscar otro tipo de vías, ¿no? Hay diferentes para salir del apuro en el que te encuentras. Muy buena pregunta, ¿no? Nos ha pasado algún momento que utilizamos el famoso triapen, ¿no? Deben conocer el triapen forte, las penicilinas combinadas. Y en algún momento nosotros diluimos, ¿no? Como ven en la imagen, lo vamos diluyendo. Y pasa que nuestras jeringas se empieza a tapar porque a veces el polvito no se diluye bien. Y tenemos que inyectar en una región glútea y a veces entra a la mitad. Entonces se tapa y haces fuerza y empieza a molestarle al paciente. Tienes que retirar, cambiar otra aguja y volver a inyectar. ¿Listo? No importa que le moleste, volver a pinchar. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo se recomienda poner? Generalmente entre un minuto y medio, así, ¿no? Que vaya entrando lo más, ni muy lento, pero así algo un poco más apresurado, para que no se te coagule. Ya si usted estarías utilizando complejo B, ahí sí yo te diría, haz lo más lento posible, porque al ser una sustancia oleosa, le va a causar mayor dolor al paciente. Si hubiese alguna duda más, en el caso de los materiales, ya Eric les va a pasar en su grupo de lo que pueden traer mañana. Déjenme un momentito ver la lista. No, no se le pide mucho, ¿no? Sobre las jeringas de 1 ml, que son las hipodérmicas, las jeringas de 5 ml, ¿no? Que vamos a hacer la parte de la vía intramuscular. Y como siempre les digo, me gustaría que muchos hagan la región glútea, que es lo que más se utiliza, que el antebrazo. No se olviden los pares de guantes, barbijito, alcohol, ¿no? Y en el caso algunos se traen su ampollita, su diclofenaco, no hay problema, ¿no? Que algunos que están con algún dolor, molestia, se pueden traer, se les puede poner, ¿no? Y realmente les va a ayudar. O en fines prácticos, me gustaría más que traigan la lidocaína, ¿no? Un pequeño frasquito para que ustedes puedan hacer, que al final no duele la lidocaína, ¿no? Para que no te cause molestia. Muchas veces se traen solo complejo B y ponerse eso en el antebrazo, en el glúteo es molestoso, doloroso, ¿no? Y les queda el dolor 1 o 2 días. Entonces, para evitar eso, ¿no? Se traen el complejito B, perdón, la lidocaína y así nos evitamos de esos dolores inconvenientes.
Muy bien. Bueno, sí, Doctor, mm, sí, me escucho. una preguntita, ¿será que mañana nos podemos traer algún mandil o algo para no mancharnos, tal vez de las sustancias que vamos a introducir? O Mm, no sé. No, no es necesario, ¿no? No, no. Vamos a hacer las 4 días, van a estar en un mesón, o sea, no va a ser mucho necesario, ¿no? Sí, su alcoholcito, todo eso, el lugar donde van a estar es un lugar limpio, tranquilo, ambientado, así que no les va a incomodar nada de eso, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta más respecto a la clase para el día de mañana?